En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Durante todos estos días, desde que el Papa Francisco falleció, hemos podido estar viendo en las redes sociales un montón de conspiraciones, ¿no? Que si el Papa pues no había fallecido, que si el Vaticano lo había escondido, un montón de barbaridades, sinceramente. Pero hoy quiero, pues, explicar un tema que es bastante recurrente entre los enemigos de la fe, también protestantes, sobre el significado de la cruz invertida. Y también en esta ocasión, en el funeral del Santo Padre, pues esta panda de indeseables, estando aún el Papa de cuerpo presente, pues no paraban de difamarlo. También hemos podido ver, pues no sé si eran católicos, turistas, etcétera, que se hacían selfies con el féretro del Santo Padre. Todo eso me parece lamentable. No sé hasta qué punto vamos a llegar las personas en el cual pues frivolizamos cualquier cosa, incluso la muerte de una persona, ¿verdad? Y hacernos selfies en torno a eso, pues me parece una grandísima falta de respeto. Pues bien, quiero compartir con ustedes en la pantalla, aquí, tenemos esta imagen en la Basílica de San Pedro, donde ahí podemos ver pues el cuerpo, los restos, ¿no?, mortales del Santo Padre, pero hay un movimiento de cámara, que ahora lo vamos a ver, y se ven dos cruces invertidas. ¿Y qué es lo que busca el autor de este video que lo ha publicado en redes sociales? Pues dar a entender pues, que en el Vaticano todo es satánico, que el Papa es la bestia, que el Papa es el anticristo, que el Papa pues le hace el juego a Satanás y un montón de historias, ¿verdad? Pero vamos a ver el video y ahora vamos a explicar el verdadero sentido de la cruz invertida, incluso con datos históricos. Pero vamos a ir por pasos y vamos a ver esta imagen. Bien, aquí en esta última instantánea podemos ver pues el féretro y aquí detrás, tras este círculo amarillo, se ve pues lo que sería, yo pienso que es una puerta, ¿verdad? Con ambas hojas y que tienen pues en la parte trasera pues estas cruces invertidas. Pues bien, queremos explicar qué significado tiene esta cruz invertida. Pues bien, la cruz invertida, para el que no lo sepa, es un antiguo símbolo de la crucifixión del apóstol San Pedro. La tradición nos enseña que cuando San Pedro pues, fue al martirio, insistió en que lo crucificaran boca abajo, porque no se creía digno de ser crucificado a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Muchos anticatólicos, ateos, protestantes sostienen, como he dicho antes, que el Papa es el anticristo y una prueba típica de esta afirmación es que el símbolo papal de la cruz invertida pues es satánico.
Por esa razón, pues razonan que el Papa debe de estar aliado con Satanás. Pues esto no podría estar más alejado de la realidad. Pues bien, en el Evangelio de San Juan, Jesús mismo nos habla, nos da a entender el tipo de muerte que iba a sufrir Pedro. Eso lo podemos leer en el Evangelio según San Juan. Dice el Señor: de cierto te digo, que cuando eras joven te ceñías y caminabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto lo dijo para mostrar con qué muerte había de glorificar a Dios. Y después de esto le dijo: sígueme. Pues para que entendamos esto, extender las manos o extender los brazos en el mundo antiguo, particularmente dentro de la tradición cristiana, extender las manos era una referencia común a la crucifixión, que era un castigo muy habitual en aquellos tiempos. La palabra sígueme denota una imitación del ejemplo de obediencia de Cristo hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. El pastor principal seguiría al buen pastor, incluso en la manera de morir. En el momento que se escribió el Evangelio de San Juan, el martirio de San Pedro ya había ocurrido, cuya forma posiblemente fue bien atestiguada por sus lectores. Podemos rastrear el testimonio, ¿verdad?, del martirio de Pedro hasta incluso en los primeros escritores cristianos. Fíjate, incluido Orígenes, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, San Ireneo y Tertuliano. Por ejemplo, Tertuliano en su obra In de Praescriptione 36, Tertuliano llegó a escribir lo siguiente: si estás cerca de Italia, tienes Roma, donde la autoridad está siempre a tu alcance. Qué afortunada es esta iglesia, por la cual los apóstoles han derramado con su sangre toda su enseñanza, donde Pedro ha emulado la pasión del Señor, donde Pablo fue coronado con la muerte de Juan. Tertuliano, nuevamente, en su obra In Scorpio, escribe sobre la crucifixión del apóstol San Pedro. Dice así: y si un hereje desea que su confianza repose en un registro público, los archivos del imperio hablarán, como lo harían las piedras de Jerusalén. Leemos las vidas de los césares. En Roma, Nerón fue el primero que manchó de sangre la fe naciente. Entonces Pedro es ceñido por otro cuando es atado a la cruz. Entonces Pablo obtiene un nacimiento adecuado a la ciudadanía romana cuando en Roma vuelve a la vida ennoblecido por el martirio. Pero fíjate también qué importante y qué claro lo dice también Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica cuando escribe lo siguiente. Oigan con atención, por favor. Pedro parece haber predicado en el Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia y Asia a los judíos de la dispersión. Y finalmente, oigan, llegado a Roma, fue crucificado cabeza abajo porque había pedido poder sufrir de esta manera. Estos hechos son relatados también por Orígenes en el tercer volumen de su comentario al Génesis. Y sigue diciendo: al anunciarse así públicamente como el primero entre los principales enemigos de Dios, Nerón fue conducido a la masacre de los apóstoles. Por lo tanto, se registra
que Pablo fue decapitado en la misma Roma y que Pedro también fue crucificado bajo Nerón. Este relato de Pedro y Pablo se fundamenta en el hecho de que sus nombres se conservan en los cementerios de ese lugar hasta el día de hoy. Pues como resultado, hermanos, de la forma en la que fue crucificado San Pedro, la iglesia ha utilizado la cruz invertida sin corpus, o sea, sin cuerpo, por lo tanto no es un crucifijo, sino es una cruz, para designar a Pedro, no a Cristo. El Papa, como sucesor de Pedro, emplea ese símbolo de cruz invertida como un recordatorio simbólico de la humildad y ese acto heroico del martirio de San Pedro, a diferencia de un crucifijo al revés que busca invertir y subvertir su significado. No hay nada de satánico en una cruz que está invertida. Aquellos que la usan, porque muchos dirán, no, es que los satánicos usan como símbolo la cruz invertida y por, por la manera de actuar un satánico, la iglesia debe de dejar de mostrar ese símbolo en honor al martirio de San Pedro. Por ejemplo, una persona que arrebata la vida a otra con un cuchillo, eso no debe de ser objeto de que si una persona se dedica a la cocina, es cocinero, debe de dejar de usar el cuchillo porque hay personas que quitan la vida pues con ese arma. Es algo absurdo, absurdo. Por ejemplo, los brujos. Yo a veces he ido caminando por la calle y he visto estos establecimientos esotéricos en los cuales pues se pueden ver Biblias, se pueden ver ángeles, imágenes de San José, de San Antonio, de la Virgen María. Y por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Como el brujo usa la Biblia para engañar, claro, pues entonces los cristianos debemos de dejar de usar la Biblia para no parecernos al brujo. No. Tenemos que entender que el diablo siempre trata de imitar las cosas de Dios, pero a la manera, pues, más fea, la manera más grotesca. El símbolo invertido en la iglesia, que es un signo de humildad. Que un satánico usa el crucifijo invertido, que es, pues, es una burla, pero al sacrificio de nuestro Señor. Esa es la diferencia. Y yo creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente puede entenderlo. Por tanto, no te dejes engañar por nadie que trate de usar ese símbolo como una excusa para alejarte de la iglesia, para que sientas animadversión y sientas odio por la figura del Papa y por la iglesia. El demonio es muy astuto y anda como león rugiente. ¿Para qué? Para devorarte. En este caso, para sacarte de la iglesia. Por eso, no escuches jamás a los enemigos de la iglesia. Siempre van a estar tratando de engañarte. Dios te guarde, Dios te bendiga.